Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer unas cuantas opciones que al parecer son 6 para hacer dinero siendo una persona, siendo estudiante, siendo una persona pues básicamente joven o por así decirlo algo menor de edad, ¿no? Cabe mencionar que para todo esto en algunas opciones debes de invertirle algo de dinero, por lo que debes de tener pues mínimamente algo pues para invertir. No debe de ser tan grandes las cantidades, pero pues puedes comenzar por lo mínimo. Como primer punto en este video vamos a tocar lo que es el vender dulces o comidas o desayunos siendo pues en la escuela o si eres no estás estudiando y pues quieres ganar dinero, pues no sé, en la calle, tú puedes vender dulces, puedes vender comida o desayunos. Entre estos, pues hay bastantes opciones, ¿no? Por ejemplo, puedes comprar fruta y hacer jugos, puedes hacer aguas de sabor, puedes hacer, bueno, o vender refrescos, hacer sándwiches o tortas. No sé si en otros países se conozca como lo mismo, pero son como emparedados o, pues sí, como emparedados, o sea, pan, carne, verduras y el otro pan y ya así lo vendes, ¿no? También lo que puedes hacer es vender dulces varios. Estos los puedes comprar directamente a bolsa, que no es tanto lo recomendable para empezar, ya que si tú quieres empezar en todo esto, pues si los compras por separado es muy costoso todo esto. Lo que más recomendaría hacer es comprar dulces a granel. ¿Qué es a granel? Pues tú vas a algún lugar, al menos aquí en México hay algunas tiendas a donde tú vas y pides, por ejemplo, no sé, me das 100 gramos de panditas o 100 gramos de dulces de café o 100 gramos de dulce y ya los vendes, ¿no? Pero te lo venden tal cual por gramo, o sea, no por bolsa. Lo puedes comprar, bueno, por pieza, por gramo o por bolsa. Pero lo más recomendable para empezar sería por gramo. En este punto pues tal cual se necesitaría una cantidad para invertir, pero te digo, puedes empezar con algo muy mínimo. Y pues bueno, como segundo punto dentro de este video lo que te recomendaría vender también son lo que es los postres, ¿vale? Los postres podrían venderse bastante bien ya que son como algo como un antojo, algo dulce, como algo para, pues para picar la muela. Hay bastantes opciones dentro de esto. Si tú tienes alguna experiencia con lo que son los postres, pues puedes hacer algunos que tú ya sepas hacer, pero si no tienes, pues aquí te traigo unas sugerencias, ¿no? Dentro de esto pues están algo bastante fácil que son los flanes. En las tiendas venden directamente unos sobrecitos, los cuales me parece que solamente le echas agua o le echas leche caliente y ya se hacen. O sea, nada más le das la forma en algún vaso o lo que tú quieras, ¿no? También están lo que son los pies. Tú puedes ir directamente, no sé, a Costco o a alguna tienda que venda pies ya hechos y las vendes por rebanadas. Si no te convence ninguna de estas, hay algún postre que se llama carlotas. Las carlotas también son directamente muy fáciles, pero muy extremadamente fáciles de hacer. Solamente ocupa los ingredientes, una licuadora para batirlos o una batidora en su defecto y pues algunos recipientes para ponerlos. Los ingredientes pues a lo que me acuerdo son galletas, algunos limones, queso crema y creo que leche condensada o algo así. Relativamente es bastante fácil hacer esto. Pero bueno, ahí está el segundo punto. Como tercer punto dentro de este video para ganar dinero siendo pues estudiante o menor de edad, puedes hacer comprar y revender cosas chinas, ¿vale? Ahorita actualmente en los tiempos modernos ha hecho de bastante facilidad obtener acceso a lo que son productos chinos. Productos chinos de las plataformas, por ejemplo, que son Shein, AliExpress, Temu. Tú puedes comprar varios productos de estos y los puedes revender ya sea en tu escuela, en tu trabajo o lo que tú en la calle, donde tú quieras, ¿no? Tales productos podrían ser, por ejemplo, como son fundas, audífonos, cargadores, luces LEDs. Aquí, pues básicamente sería más o menos hacer como una prueba y error de qué es lo que más se te vende, ¿no? En mi caso yo he puesto en práctica este punto y a lo que en mi comunidad o en donde yo vivo lo que se suele vender son pues no sé, por ejemplo bocinas Bluetooth, rasuradoras recargables, cuestiones de todas estas, ¿no? Por ejemplo, mouse para la computadora, teclados, lo que tú vayas a... Bueno, debes de tener en consideración todo esto. Aquí también tienes que tener algo de dinero para invertirle, pero pues creo que estaría más a la segura. Si no te parece, o si no se te hace lo de las ventas en la escuela, también puedes publicar en grupos de Facebook, en Marketplace, en cuestiones de esas, pero aquí tendrías que tener un poquito más de cuidado, ya que no estás tal cual en un entorno seguro y te podría pasar algo, pero pues sería una forma para llegar a más gente y pues tener mejores ganancias. Ahora, pasando con el cuarto punto dentro de este video, viene algo en el cual no le vas a tener que invertir, o al menos no mucho, dependiendo pues si ya tienes esto pues en tu casa, ¿no? En el cuarto punto tengo lo que es hacer tareas o imprimir trabajos. Si tú eres una persona que la escuela se le da bastante bien y entiende los temas bastante bien, pues incluso, no sé, por ejemplo, dar asesorías a tus compañeros
compañeros, ¿no? Si tú estás viendo que otro compañero la está pasando mal o que no sabe tal cual algo del tema, cuestiones así, lo que te recomendaría hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo te enseño, pero tú me pagas, no sé, por hora o por asesoría, ¿no? Igual, aquí entraría algo pues no tan ético, pero si eres bueno haciendo las tareas o cuestiones así, igual tú le puedes ir, no sé, con ese compañero, ¿sabes qué? Decirle, pues te hago la tarea, pero pues me das algo de dinero, ¿no? O sea, aquí no tienes que invertir tanto, si ya sabes o ya tienes el conocimiento, pero pues bueno, ya sería cuestión tuya. También tengo lo que es imprimir trabajo. Si tú por casa tienes ya una impresora o tienes una papelería, cuestiones de esas, creo que es bastante factible tú imprimir los trabajos. Las tintas de las impresoras no suelen ser tan caras, por así decirlo. Bueno, aquí viene un dilema, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo una impresora en mi casa, les puedo decir a mis compañeros, ¿saben qué? Les imprimo sus imágenes para las tareas, o les imprimo stickers, o les imprimo tal cual lo que vayan a querer, pero pues me dan el dinero a mí. Y ya, tal cual, con el dinero que yo gane, pues puedo invertir en comprar las tintas de nuevo, el papel, y pues lo que sobre, pues va a ir directamente para mí, ¿no? Pero esto sería en este cuarto punto: hacer tareas, dar asesorías o imprimir trabajos. Bueno, vamos a pasar con el quinto punto, que es las manualidades. En cuanto a lo respecto de las manualidades, aquí va a depender un tanto si tienes, bueno, básicamente en hacer manualidades, si a ti se te da bastante lo que es hacer, no sé, por ejemplo, arreglos o decoraciones o cuestiones así, pues este mismo trabajo tú lo puedes revender, ¿no? Supongamos que yo estando en mi salón o cuestiones así, se me da mucho hacer arreglos florales o hacer flores de listón o cuestiones así. Lo que puedo hacer es ir con mis compañeros que tienen, no sé, novia o pareja y decirle, te ofrezco este ramo, pero tú me das cierta cantidad de dinero para hacerlo, para comprar el material y ya te lo entrego. Dentro de estos manuales, te digo, puedes hacer lo que son arreglos, flores de listón, carteles, dibujos, decoraciones, etcétera. Hay bastantes ideas y si no se te ocurre alguna de estas, tú puedes buscar directamente en internet, en YouTube ya hay bastantes tutoriales, tú puedes ponerle directamente ahí cómo hacer un ramo de flores de listón y ya te va a aparecer. Las ideas son ilimitadas, pues ya nada más sería cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? Esto en el quinto punto. Vamos a pasar con el sexto punto y ya último de este video, que es el buscar algún trabajo. Sí, sé que cuando eres menor de edad o cuando eres estudiante es muy difícil conseguir alguna oportunidad o algo, por así decirlo, fijo, ya que como estás estudiando pues no te dan las oportunidades. Pero bueno, lo que podrías hacer aquí es si vives en una colonia, pues ir con el de la tienda, ¿no? Y decirle, ¿sabe qué? Señor, yo le ayudo aquí a atender la tienda, a barrer, la cuestión es así, y ya usted me da algo. O sea, estás trabajando, no es tan formal, pero pues estás trabajando. Ir en alguna papelería, en algún cibercafé, hay bastantes oportunidades, pero pues necesitas pues tenerlo, ¿no? O sea, ir y preguntar. Te digo, hay bastantes pues opciones. Y bueno, esto es ayudar a algún comerciante o ir por alguna tiendita de casa. Y bueno, aquí tenemos lo que son las 6 opciones que te vengo a traer para ganar dinero siendo estudiante, siendo una persona menor de edad. Sé que para algunas, te digo, tienes que invertirle algo de dinero, pero tampoco, bueno, no... Para empezar no se necesita tanto, puedes empezar con lo mínimo y de ahí ir viendo si te funciona algo, si no lo puedes cambiar, si lo puedes mejorar, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.